Ya, bueno, vamos a empezar la clase. Disculpen por la demora más bien. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Quien le habla es la doctora Roselena Verástegui Ruiz. Soy médico hematólogo. Al momento, pertenezco a la sede María Auxiliadora. El día de hoy vamos a hablar de trombofilias en general, ¿ya? Tanto hereditarias como adquiridas. Y posteriormente, bueno, en lo que viene a ser nuestro contenido del día de hoy básicamente vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que es hemostasia para entender un poco el tema del término trombofilias. Vamos a hablar de las clasificaciones, entre ellas las hereditarias y adquiridas. Dentro de las adquiridas vamos a hablar de trombofilia y la situación de embarazo en particular, el síndrome antifosfolipídico y por último la trombosis venosa. ¿Ya? Cualquier cosa, no hay problema, pueden interrumpirme si es que tienen alguna duda. Bueno, antes de hablar de lo que viene a ser el término de trombofilia, es importante nosotros saber qué es lo que viene a ser la hemostasia. La hemostasia en realidad es el sistema en el cual nosotros tenemos, en el cual va a estar dado por dos puntos, que viene a ser uno, la llamada coagulación y otra es la fibrinolisis. Ambos sistemas van a estar producidos por múltiples proteínas, enzimas, que lo que van a hacer es ayudar a que haya un equilibrio en mi sistema hemostático, ¿ya? Este equilibrio se llama hemostasia. Son las diferentes fases que va a pasar mi cuerpo o mi sistema se podría decir, todo este sistema para poder llegar a tener como consecuencia una adecuada reparación de mi pared de mi vaso sanguíneo, ¿ya? En estos trastornos, llegado, se podría decir, dado este equilibrio, lo que va a hacer es evitar sangrados y trombosis en mi paciente. Si la balanza se inclina para alguno de estos dos lados, vamos a tener como consecuencias estas características. En el caso de las trombofilias, nosotros lo que vamos a tener es dos panoramas. Uno de ellos puede ser, vamos a tener un incremento, una activación, una potenciación de mi sistema de coagulación o procoagulante, ¿ya? O vamos a tener una inhibición, una deficiencia, se podría decir, una muy mala función de mi sistema fibrinolítico, ¿no? Ambos situaciones se puede dar, ¿para qué? Para que mi paciente tenga el riesgo a formar coágulos o trombos. Entonces, como yo les decía, este es en realidad todo el proceso por el cual se da la hemostasia. Son diferentes fases y de forma ordenada, ¿ya? Acuérdense que tenemos, entre ellas las más principales, tenemos tres fases. La fase de hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, también llamada coagulación, o la fibrinolisis, o llamada también tercera fase, ¿ya? Entonces, estas fases van como les decía, de forma ordenada, a hacer que mi vaso sanguíneo tenga un tiempo para repararse, ¿no? Toda esta hemostasia prácticamente va a estar, un ratito, tardada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lesión a nivel vascular, ¿no? Una lesión a nivel de mi endotelio. Esta lesión es la que va a generar o va a desencadenar lo que viene a ser estas fases, ¿no? Primero se va a formar el tapón plaquetario, esa es la función, el objetivo de mi hemostasia primaria, y posteriormente, ya que este tapón plaquetario es muy frágil, vamos a necesitar de mi hemostasia secundaria, que lo que va a hacer es formar un coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina ya viene a ser un coágulo mucho más estable que va a proteger la zona en la cual debe repararse el endotelio. Ya reparado mi endotelio, vamos a pasar a nuestra tercera fase, que es la fibrinolisis, ya, en la cual lo que se va a tener como objetivo es disolver en su totalidad al coágulo de fibrina. Esto como consecuencia va a hacer que ya haya un buen funcionamiento o recuperación de lo que viene a ser mi flujo sanguíneo normal. Entonces, estas fases van a tener dos sistemas en realidad. Mi sistema procoagulante va a estar dado por mi hemostasia primaria y mi hemostasia secundaria, y mi sistema anticoagulante va a estar dado por la fibrinolisis. Entonces, para yo poder entender lo que viene a ser el término trombofilia o también llamado estado pretrombótico o síndrome de hipercoagulabilidad, todos son conocidos con esos nombres, en realidad es la misma patología, ya tengo que entender primero cómo es la hemostasia.
¿ya? Entonces, esta patología, este estado, ¿no? Es una situación en la cual mi paciente tiene predisposición anormal a la formación de episodios trombóticos. Estos, a su vez, pueden ser de tipo venoso o de tipo arterial. Podemos, a su vez, tener dos presentaciones o dos tipos de pacientes. Podemos tener pacientes que ya tienen una clínica recurrente de cuadros trombóticos, ¿ya? Sin ningún otro factor que me pueda justificar, ¿ya? Estos episodios. O podemos tener pacientes que tienen de por sí alteraciones o algunos trastornos a nivel de laboratorio, ¿no? O condición clínica que tenga un riesgo aumentado a formar o la posibilidad de formar cuadros trombóticos, ¿ya? ¿Cómo más o menos podemos entender la fisiopatología de estas enfermedades? Tenemos que tener en cuenta que en nuestra, se podría decir, hemostasia secundaria, ¿ya? Entre nuestra hemostasia secundaria y en la fase en la cual ya culmina su función y vamos a pasar a la fase de fibrinolisis, existen diferentes mecanismos, ¿no? La bien llamada cascada de coagulación, ¿no? En la cual vamos a tener participación de múltiples factores de la coagulación que van a tener como objetivo la formación de fibrina. Esta fibrina es una proteína muy, muy estable que me va a envolver a mi coágulo, ¿no? Que va a tener muchas células en realidad dentro de ellas y lo que va a hacer es estabilizarlo. Entonces, como les decía, vamos a tener activación de múltiples factores de coagulación y algunos de ellos son muy importantes y cumplen una función principal que lo que va a hacer es potenciar esta acción, esta función de coagulación. Uno de ellos es el factor 5, ¿no? El que se diga acá 5A significa que es factor 5 activado, ¿ya? El A es de activado. Entonces, nuestros factores de coagulación en realidad están en nuestro torrente sanguíneo, pueden circular sin ningún problema y están totalmente inocuos, no van a hacer de por sí ningún tipo de mecanismos, a no ser que alguien los active. Entonces, estos factores de coagulación se van a activar cuando haya, primero, muchas veces vamos a tener la presencia de liberación de mi factor tisular. Este factor tisular va a ser el desencadenante de todo, el que me va a activar la mayoría o me va a generar la mayoría de proteínas inflamatorias, entre ellas también activar algunos factores de coagulación y unirse a otros, ¿no? Uno de ellos es el factor 7, ¿no? Y también, como les decía, este complejo, esta unión va a su vez a activar a mi factor 10 y a mi factor 5, ¿ya? Estos factores son muy importantes. ¿Por qué? Porque forman muchas veces complejos. Complejo significa uniones, ¿no? Este es el complejo del factor 10 con el factor 5. Entonces, este complejo significa que están unidos fuertemente y que su función es generar grandes cantidades de trombina y a su vez esta trombina convertirse en fibrina gracias a el fibrinógeno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para poder parar todos estos eventos, todos estos mecanismos procoagulantes? Existen proteínas inhibitorias. Entre ellas tenemos la proteína C y la proteína S. Estas proteínas lo que van a hacer es bloquear este complejo, inhibir a mi factor 5 principalmente, y esto va a parar la generación de trombina y por ende también disminuir la producción de fibrina. Tenemos otra proteína también muy importante que es la llamada antitrombina. Esta tiene como función principal directamente bloquear a la trombina. Entonces, gracias a estas proteínas, a estas sustancias, nosotros vamos a tener como consecuencia parar la coagulación. O sea, no es suficiente empezar a disolver el coágulo, también nosotros tenemos que parar la cascada de coagulación. Ambos situaciones se tienen que dar ¿para qué? Para que yo pueda disolver o pueda desaparecer en su totalidad a lo que es mis componentes de fibrina. ¿Ya? Todo esto tiene que darse de forma adecuada. Si hay algo, alguna de por sí, alguna condición, tanto adquirida o como congénita, que me bloquee alguna de estas situaciones, alguna de estas proteínas, o que me potencie alguno de estos factores, vamos a generar cuadros de trombóticos. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificamos estas entidades? Podemos clasificarlas en primarias y secundarias. Cuando hablamos del término primario, significa que hay una alteración propiamente hematológica. Estamos hablando que va a ser directamente un trastorno a nivel de la coagulación. Cuando hablamos de cuadros secundarios, es que hay una patología que no es hematológica que me lo va a generar. Dentro de las trombofilias secundarias, lo más frecuente son las neoplasias, ¿ya? Las neoplasias, la gestación es un estado fisiológico con predisposición a cuadros trombóticos, el puerperio y algunos procedimientos, entre otros, ¿no? Como cirugías. En lo que viene a ser la trombofilia primaria, esta sí la podemos subclasificar en hereditaria o congénita y en adquirida, ¿no? Las de origen mixto son muy infrecuentes, no vamos a hablar de ese tema, pero existen por si acaso. Vamos a hablar básicamente de los de tipo hereditaria y de tipo adquirido, ya por si acaso. Entonces, dentro de las hereditarias significa que mi paciente nace con este trastorno, ¿ya? Y obviamente va a tener una clínica un poco distinta a la adquirida, ¿ya? Y la adquirida, obviamente, como su nombre lo dice, se va a desarrollar en el transcurso de la vida, ¿ya? Y dentro de este grupo, el que está como primer lugar es el síndrome antifosfolipídico o síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. En lo que viene a ser las congénitas, las podemos clasificar a su vez dependiendo del trastorno que se dé, ¿no? Hay las llamadas mutacionales, ¿no? O los trastornos hereditarios por mutaciones. Esto va a ser por mutaciones cromosómicas, como la del factor 5 de Leiden, ¿no? Es un factor 5 mutado, ¿ya? Como la mutación del gen de la protrombina, ¿no? Y otros trastornos como la metiltetrahidrofolato reductasa, que es mucho más infrecuente que las previas, ¿no? También tenemos las congénitas de tipo por deficiencia de factores anticoagulantes. Las principales son la deficiencia de la proteína C y S. Hay otra también que es la deficiencia de la antitrombina, que es mucho más infrecuente. Y existen algunos otros polimorfismos de genes o genómicos que también se pueden dar, pero que son de todas las más infrecuentes. Y como le decía, las adquiridas a la cabeza, el SAF. Dentro de lo que viene a ser la prevalencia, la más frecuente de las trombofilias hereditarias es el llamado mutación del factor 5 de Leiden o también llamado resistencia a la proteína C activada, ¿no? Son sinónimos, ¿no? De todos, a nivel mundial es la más frecuente dentro de las trombofilias de tipo congénitas. Y tenemos dos formas de presentación de este factor 5 de Leiden. Puede ser de tipo heterocigoto, no van a tener los cromosomas iguales en el trastorno, y las de tipo homocigoto, que sí vamos a tener el trastorno cromosómico en ambos genes, ¿no? En el caso, lo más frecuente es en el de tipo heterocigoto. Entonces vamos a empezar conversando sobre las trombofilias de tipo congénitas o hereditarias, ¿no? En estos casos, como les decía, el paciente nace con un defecto genético, ya les he explicado qué tipo puede ser. Por lo tanto, en algunas oportunidades estos pacientes pueden tener clínica desde muy pequeños, o sea, cursar con trombosis desde muy pequeños, o quizás pueden estar asintomáticos durante toda su vida y solo basta interaccionar, de que tengan una interacción con alguna otra condición que va a hacer que se genere la trombosis o factor, ¿no? Algún factor desencadenante, por ejemplo, la gestación, ¿no? Paciente que tenga un antecedente de una trombofilia congénita y que esté gestando, vamos a tener mayor riesgo, 3 a 5 veces más mayor riesgo a hacer cuadros trombóticos, ¿no? ¿En quiénes debemos sospechar este tipo de patologías, ¿no? Congénitas? En pacientes jóvenes. Mayormente la edad que es más frecuente son menos de 45 años, pero como les dije, dependiendo del grado de trombofilia hereditaria, hay trombofilias hereditarias que pueden llegar a grados muy severos, se puede manifestar desde el nacimiento, ¿no? Pero en su mayoría son pacientes jóvenes, ¿no? La presentación de trombosis normalmente las vemos en estos pacientes de forma infrecuente, o sea, en zonas muy infrecuentes.
trombosis, por ejemplo, en zonas mesentéricas, en zona portal, ¿no? En zonas de senos venosos cerebrales, ¿no? Es muy raro ver este tipo de trombosis. Cuando nosotros encontramos estos episodios, tendríamos que descartar alguna patología congénita. Ya, por ejemplo, pacientes que tengan recurrencia en trombosis, ¿no? Tuvieron trombosis en el miembro inferior derecho, les trataron, terminaron su tratamiento, dejaron de anticoagularse, empezó a hacer trombosis en la otra pierna, en el brazo o en otros lugares. En esos pacientes, especialmente si tienen menos de 45 años y no hay una justificación, también amerita descartarlo. Historias familiares, por ejemplo, tíos, abuelos, padres que también tengan antecedentes de enfermedad trombólica recurrente, estamos en obligación. Pacientes que presenten este tipo de lesiones, ¿no? Está la llamada necrosis cutánea, justo se conversó hoy día en la mesa redonda de la práctica, que hay pacientes en los cuales llegan a diagnosticarlo de una trombosis, se inicia muchas veces warfarina y al usarlo empiezan a hacer este tipo de lesiones, ¿no? En estos pacientes también tendríamos que descartar, con mayor razón si son jóvenes, alguna trombofilia hereditaria como la deficiencia de proteína C o S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empeora la cantidad de estas proteínas, ¿no? Acuérdense que la warfarina también interviene en lo que viene a ser la producción de estas proteínas y al inhibirla con este medicamento vamos a empeorar las deficiencias. Esto produce isquemia a nivel de la microvasculatura de la piel. Las trombosis o púrpuras fulminas neonatales. Hay bebitos que nacen con estos trastornos, estos lesiones necróticas, ¿no? Lesiones isquémicas a nivel de piel, ¿no? O a nivel muscular. Esto también lo vemos en niños con déficit de proteína COS al nacimiento. ¿Ya? La patología se llama púrpura fulminans neonatal. Ya, entonces, ¿en qué otro tipo de pacientes podríamos pensar en estos trastornos? También en pacientes que tengan patología de tipo obstétrica, ¿no? Antecedentes de población femenina que tenga antecedente de trombosis en la gestación, en el puerperio, que tenga asociación de trombosis con uso de anticonceptivos. De por sí los anticonceptivos pueden producir cuadros trombóticos, pero en un muy pequeño porcentaje. Entonces, asociar un paciente o que una paciente con el antecedente ya de una trombofilia congénita que consuma anticonceptivos y que haga múltiples eventos trombóticos, también deberíamos de todas maneras descartarlo. Abortos recurrentes y que sean tempranos, ¿no? Normalmente menos de 10 semanas son pacientes que vamos a tener que obligados a buscar este tipo de patologías, ¿no? Hay pacientes que son abortadoras recurrentes, en ellas se obliga el estudio de trombofilia. Muertes fetales tardías, intrauterinas o RCIU, ¿no? O sea, retraso de crecimiento uterino, también deben descartar este tipo de trombofilias. Entonces, como yo les decía, en el caso que sea un paciente joven, si hay alguna trombosis proximal, deberíamos hacer el screening, ¿no? Definitivamente. Si hay trombosis distales justificadas, quizás no es necesario el screening, estoy hablando del estudio de trombofilia, pero si son eventos recurrentes y no hay ninguna provocación, ninguna justificación, mayor aún si es que tiene menos de 45 años, menos de 40 años, definitivamente se tiene que hacer el screening. Pero si tenemos eventos recurrentes, pero por ejemplo mi paciente pues es fibrilador, es portador de prótesis, o sea, tiene alguna justificación de trombosis, perfecto, en esos casos no se recomienda el estudio. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿No? El- en mi paciente, bueno, al inicio podemos hacer estudios de perfiles de coagulación, los cuales no siempre van a tener alguna alteración, la mayoría en realidad están dentro del rango normal. En algunos casos, básicamente en las trombofilias de tipo adquirida, podríamos encontrar el tiempo de tromboplastina activada un poco prolongado, ¿no? Pero no siempre, ¿no?
por si acaso no siempre. Los demás, los test de función hepática, renal, se deben pedir. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar secundarismos, o sea, algunas condiciones que puedan justificar las trombofilias. Acuérdense que en este caso tenemos que descartar otras patologías que no me justifican la trombosis, ¿no? Si todo tenemos normal y no hay justificación, perfecto, pasamos a hacer el screening. El screening o el perfil de trombofilia es una lista de muchos exámenes en los cuales me van a descartar tanto trombofilias congénitas como adquiridas. Por lo tanto, yo debo solicitar no solamente exámenes para ver mutaciones como lo que viene a ser el factor 5 de Leiden o el gen de la protrombina, eso lo hacemos mediante PCR, sino también exámenes para descartar síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? Tenemos que cuantificar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico para descartar la posibilidad que estemos frente a esta enfermedad y también dosar probablemente las proteínas que pueden estar deficientes en los casos congénitos, como la proteína C y la S. ¿Ya? En otros casos podemos usar otros estudios, pero la verdad eso es un poquito, no lo tomamos en cuenta. Básicamente hacemos la biología molecular para descartar mutaciones, el dosaje de proteínas para descartar deficiencias y el perfil SAF, ¿no? Que es la combinación de estos anticuerpos. Ahora, no siempre está indicado hacer este screening de forma, se podría decir, inicial. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, si hacemos este tipo de estudio, lo hacemos cuando presentan algún cuadro trombótico, ¿no? O por ahí alguna patología obstétrica, ¿no? Si no presentan ninguna de esas situaciones, quizás es un poco difícil pensar en realizarlo. Entonces tenemos que tener cuidado porque ciertos exámenes, por ejemplo, como las, este, los dosajes de estas proteínas se pueden alterar en los procesos agudos. El único examen que sí no puede alterarse y que va a ser fiable realizarlo ante un evento trombótico es el de tipo biología molecular, ¿no? Mediante PCR. Esos no tienen ninguna contraindicación realizarlos en cualquier momento, en el evento agudo o posteriormente, porque no va a tener ninguna alteración. En cambio, quizás el perfil SAF o, como les decía, el dosaje de algunas proteínas sí van a tener algunos falsos positivos o hasta falsos negativos. Entonces, lo ideal es esperar a que termine el evento agudo, tratar muchas veces la trombosis y posteriormente a que sea tratada, suspender la anticoagulación y poder iniciar el tratamiento de screening. ¿Ya? En los casos en los cuales necesitemos o estemos frente a una patología obstétrica, también lo ideal es esperar el periodo de puerperio para poder realizarlo. Y en lo que viene a ser el perfil SAF, estamos hablando del dosaje de estos anticuerpos, lo recomendado es no solamente hacer un solo dosaje, sino repetirlo a las 12 semanas posteriormente, ya que podemos encontrar falsos negativos al inicio. Cuando se contraindica en realidad hacer este screening, básicamente lo ideal, como les decía, no es hacerlo en los episodios agudos. Idealmente deberíamos no estar anticoagulando. Entonces, si mi paciente está en anticoagulación, no deberíamos suspender la anticoagulación solo para hacer este screening, ¿no? Como le dije, siempre debe valorarse el beneficio del resultado positivo versus el riesgo de suspender el tratamiento. Entonces, eso también hay que evaluarlo para poder decidir cuándo hacer el screening. Entonces vamos a empezar a hablar poco a poco de cada uno de los trombofilias congénitas. Vamos a hablar solamente de las más frecuentes, por si acaso, ¿ya? Solamente vamos a hablar de 4, ¿ya? De una forma, una visión algo general. Primero vamos a empezar por la más frecuente, que es el factor 5 de Leiden, ¿ya? Este factor 5 de Leiden en realidad se descubrió porque se encontró una alteración a nivel del cromosoma 1, que es el cromosoma que va a dar lugar a este factor 5, en realidad a la expresión de este factor, ¿no? Nosotros tenemos un factor 5 normal, sino que este factor 5 es mutado. Esta mutación se va a dar gracias a un trastorno a nivel de bases nitrogenadas. Vamos a tener una sustitución de una base nitrogenada llamada arginina se va a sustituir por la glutamina. Esto se va a dar a nivel molecular y por lo tanto me va a dar como consecuencia una mutación. Este trastorno dado
en este cromosoma de mi gen, de mi factor 5 es el llamado proteína o factor 5 de Leiden. Leiden porque fue el que lo descubrió. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy frente a esta patología? Es necesario hacer un estudio de biología molecular mediante PCR, que es reacción en cadena polimerasa, ya lo deben haber escuchado, para poder detectarlo. Otra de las patologías que también frecuentemente la podemos ver y es de tipo mutacional es la mutación del gen de protrombina. ¿Ya? Esto también lo vamos a poder diagnosticar mediante biología molecular, mediante PCR, ¿ya? Y esta enfermedad en realidad como consecuencia vamos a tener que va a generar grandes cantidades o va, esta mutación, ¿no? Esta protrombina mutada, lo que va a hacer es eh, activar o elevar la concentración de lo que viene a ser mi protrombina circulante. La protrombina es una proteína que estimula la formación de trombina, ¿no? Entonces, vamos a tener mayor generación de esta proteína y por lo tanto ya no vamos a tener inactivación de mi factor 5, ya que no va a ser suficiente estas mis inhibiciones, mis proteínas inhibitorias para poder bloquear la formación de trombina. ¿Ya? Algo que verdad me había, ahorita vamos a hablar también del tema, es la clínica de estos dos tipos de trombofilias congénitas mutacionales, es que estos pacientitos van a tener mucho mayor riesgo a hacer cuadros trombóticos, por ejemplo, cuando, como les decía, se asocia a algunos otros factores desencadenantes, especialmente las partes obstétricas, ¿no? Se describe que la mayoría de mujeres con la característica de abortos recurrentes tienen este tipo de enfermedad, este tipo de trombofilia. Entonces, como yo les decía, en el caso del gen de la protrombina, vamos a tener mayor riesgo a qué? A tromboembolismo, a trombosis, a partos pretérminos, a RCIU, a preeclampsias, ¿no? Y como les decía, el diagnóstico es mediante PCR, al igual que la mutación del factor 5 de Leydig. ¿Ya? Esto solamente es para que entiendan, bueno, lo mismo, hay una gran síntesis de protrombina dado por este gen mutacional, ¿ya? Esta protrombina normalmente está bloqueada por mi factor 5. Desgraciadamente, este factor 5 la cantidad es muy baja para poder bloquearlo y por lo tanto vamos a seguir y seguir formando protrombina, perdón, trombina. Otras también de las trombofilias congénitas que tenemos son las deficiencias de proteínas inhibitorias. Una de ellas es la deficiencia de la proteína C. La proteína C es una proteína que se forma a nivel hepático, ¿ya? Es dependiente de la vitamina K, o sea, necesitamos vitamina K para formar proteína C, por si acaso. Esta proteína C tiene una función especial, inhibir a mi factor 5, inhibir también a mi protrombina. ¿Ya? Esta proteína C trabaja conjuntamente con mi proteína S, son prácticamente inseparables, ¿no? Una depende de la otra, no puede vivir una sin la otra. Por lo tanto, si yo tengo ausencia de proteína C, la proteína S no es suficiente para cumplir la función de inhibición y viceversa. ¿Ya? ¿Cómo voy a manifestar? Igual cuadros trombóticos, trombosis, tromboembolismo, patología obstétrica, ¿ya? Tenemos dos tipos. El tipo más común es el tipo 1, que es por una disminución cuantitativa. Vamos a tener valores mínimos de proteína C. Y en el tipo 2 es de tipo cualitativo. O sea, tenemos presencia de proteína C, pero es disfuncional, ¿ya? La más frecuente, como les decía, es la de tipo 1. Y la deficiencia de proteína S, como les decía, es muy parecido a la deficiencia de proteína C, porque acá en este caso lo que tenemos es disminución de esta proteína. Por su consecuencia, la proteína C no funciona. Como les decía, una depende de la otra. Entonces, vamos a tener las mismas consecuencias, no se va a inhibir ninguno de estos factores de la coagulación y por lo tanto va a seguir la producción y la activación de de estos factores de coagulación y por lo tanto mayor producción de fibrina.
1, en el cual también hay disminución de los niveles de esta proteína. En el tipo 2 solamente la actividad de la proteína está disminuida, ¿ya? Y en el tipo 3 podemos tener todo normal, pero los niveles en general, los niveles de mi proteína S funcionales, los que normalmente deberían funcionar, esos están disminuidos. En estos casos podemos tener patologías, ya, patologías fetales, muertes fetales, cuando tenemos niveles muy disminuidos de proteína C. En ambos casos vamos a tener esto, ¿no? Eh, Clínicamente podemos tener necrosis a nivel distal, necrosis a nivel facial o en piel o necrosis cutáneas, tanto con deficiencia de proteína C como deficiencia de proteína S. Mientras más severa sea la deficiencia, más posibilidad de muertes intrauterinas, ¿no? Y en normas generales, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un cuadro trombótico, ya sea generado por alguna de estas patologías congénitas o también por alguna patología adquirida? En realidad, el tratamiento depende mucho de la forma de presentación de la trombosis, ¿ya? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se debe tener hincapié de descartar ese tipo de patologías cuando son episodios de tipo recidivante. O sea, si bien es cierto, mi paciente puede haber tenido un primer episodio de forma por ahí, en algunos casos justificable, si estos no son suficientes para yo determinar la recurrencia, o sea, persisten habiendo cuadros trombóticos, necesitaría de todas maneras en estos pacientes descartar. Ahora, en el caso de estos pacientitos tenemos que tener mucho cuidado en las situaciones de riesgo, especialmente en embarazos o en cirugías en los cuales inmovilizan a mi paciente. En esos casos se debe realizar tratamientos de tipo profiláctico o también llamado antitrombótico para evitar cuadros de trombosis, ¿ya? Y en estos pacientes está totalmente contraindicado en población femenina la ingesta de anticonceptivos orales, ya que es muy alta la tasa de trombosis con el uso de estos medicamentos. Ahora vamos a hablar ciertas situaciones en realidad de trombofilias secundarias, ¿no? En el caso de un estado fisiológico que es la gestación, fisiológicamente vamos a tener una disminución de mi proteína S. Esto es lo que condiciona que una paciente gestante pueda tener cierto riesgo de trombosis. Sin embargo, no es que todas las pacientes gestantes pues vayan a hacerme este tipo de patología, ¿no? Tienen un riesgo, pero es un riesgo bajo, ya, por si acaso. Ahora, si en esta paciente está asociado a algún estado de trombofilia, eso cambia totalmente la situación. Por anatomía, las trombosis mayormente en los pacientes gestantes van a ser del lado izquierdo, ¿no? Y en este caso son de tipo más frecuentemente iliofemorales, ¿ya? Y como les decía, en el caso de que se asocia a una trombofilia, de cada 1000 embarazos, 50 van a ser trombosis. ¿Para qué nos sirve a veces pensar o evaluar una paciente gestante con trombofilia? Nos interesa bastante para estratificar el riesgo, ¿no? Estas pacientes deben iniciar tratamiento, en algunos casos hasta anticoagulación terapéutica para evitar que mi gestación, para hacer que mi gestación llegue a término, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del síndrome antifosfolipídico, son pacientes ya de alto riesgo, ¿ya? En mi caso de que tengan o sean portadoras de mi mutación de factor 5 de Leiden, especialmente en el de tipo heterocigoto o el gen de protrombina, también son de alto riesgo. De bajo riesgo tenemos a los pacientes de tipo básicamente heterocigotos. Y de riesgo incerto, pues son trombofilias muy raras que realmente prácticamente no las tenemos en nuestro país, ¿no? Esta estratificación, como yo les decía, interesa bastante para el manejo, ¿no? En el caso que tengamos trombofilias de alto riesgo, independiente si mi paciente tiene antecedente de alguna pérdida o no, o alguna gestación previa, yo debo iniciar anticoagulación y de tipo terapéutica.
En la gestación solo está indicada la anticoagulación con heparinas, por si acaso. No está indicado con ningún otro tipo de anticoagulante. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Puedo usar tanto heparinas no fraccionadas como heparinas de bajo peso molecular. En el caso de gestantes, nosotros a nuestro medio preferimos las heparinas de bajo peso molecular, ya que no tienen que ser monitorizadas y se puede usar en una dosis adecuada y no necesito exámenes, no necesito ningún otro, adicionalmente alguna otra condición para yo tener seguridad de que mi paciente está en rango adecuado. En las trombofilias de riesgo disminuido, riesgo incierto, lo que se sugiere es la anticoagulación de tipo profiláctica. ¿Cuál es la diferencia? El rango y las dosis, ¿no? En el tipo de profilaxis, el tipo profiláctico, las dosis son menores, mayormente son cada 24 horas, a no ser que el peso de mi paciente sea mayor. Y en el caso terapéutico, sí, la dosis es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Ya, tengan en cuenta, por favor, que esa es la dosis terapéutica. Muchas veces se confunden y no llegan al rango, ¿no? En el caso de noxaparina hay que tener en cuenta bien claro el peso del paciente. ¿Ya? Es lo que tenemos o lo que usamos más frecuentemente. Tenemos otros, sí, otros heparinas de bajo peso molecular como la dalteparina, pero en nuestro medio no lo usamos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de las trombofilias adquiridas y de tipo primarias, como el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico en realidad es una patología de tipo inmune, ¿no? Es una patología mediada por anticuerpos, los llamados anticuerpos antifosfolipídicos, ¿ya? Estos anticuerpos antifosfolipídicos son los que me van a producir un estado protrombótico. O sea, son los culpables, ¿no?, de desencadenar muchas, en realidad muchas interacciones en mi sistema de coagulación normal, van a activarme ciertas, se podría decir, ciertas proteínas, van a activarme también células, ¿no? Y van a intervenir no solamente en eso, sino también van a haber complicaciones obstétricas. Va a haber alteraciones a nivel de mi tejido trofoblástico al momento de lo que viene a ser la generación de una gestación. Por lo tanto, estos pacientes también tienen mucha patología obstétrica, ¿ya? En estos casos se asocia tanto a trombosis de tipo arterial como trombosis de tipo venoso. Se ha clasificado este síndrome antifosfolipídico como primario cuando solamente hay presencia de estos anticuerpos y no se asocia a ninguna enfermedad, o sea, ninguna otra patología. En el caso secundario, lo más frecuente está la asociación con lupus, ¿no? Es dentro de lo que viene a ser el lupus, es bien frecuente que se asocie a esta enfermedad, ¿no? Otros es también algunas enfermedades como la artritis reumatoide o algunas neoplasias que también pueden generar la producción de estos anticuerpos, ¿no? Pero como les decía, lo más frecuente es la asociación con lupus. Entonces, como les había descrito, ¿no?, estos anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no?, como la beta-2 glicoproteína o como las anticardiolipinas, lo que van a hacer es adosarse el endotelio de mi vaso sanguíneo y activar a células como linfocitos, como plaquetas, como leucocitos y desencadenar una cascada de coagulación como si hubiera un daño a nivel endotelial. Pero esto se va a dar de forma constante y crónica, ¿ya? Vamos a tener, como les decía, activación de células proinflamatorias, de células endoteliales, van a empezar a secretar proteínas que mayormente me van a iniciar mi cascada de coagulación, como el factor tisular, que ya lo había descrito anteriormente, ¿no? O algunos otros factores interleuquinas, ¿no? Esto va a promover como consecuencia lo que viene a ser la coagulación, o sea, se va a dar mi fase de hemostasia primaria, mi fase de hemostasia secundaria y de forma constante. A nivel trofoblástico, a nivel placentario, al inicio lo que va a hacer es alterar mi circulación feto-placenta, ¿no? Vamos a tener muchas veces microtrombos a nivel de mi circulación trofoblástica. Estamos hablando de normalmente nuestras arterias, tenemos unas arteritas aquí que van a unirse y van a enterrarse a nivel de mi tejido uterino. Ya esa circulación va a estar totalmente alterada gracias a la formación de microtrombos a nivel de esta circulación, ¿no? Por lo tanto, esta comunicación, esta circulación
placentofetal va a estar disminuida. ¿Eso qué condiciona? Muchas veces a que mi gestación pueda generar restricción de crecimiento, aumento de lo que viene a ser la presión de estas arterias, generando a los pacientes preeclampsia o hasta eclampsia. Y en algunos casos, cuando esto se da a nivel temprano, estamos hablando cuando se va a enterrar la zona embrionaria a que prolifere en este tejido trofoblástico, va a ser los llamados abortos, ya que no vamos a generar una circulación adecuada. Como consecuencia, ¿qué va a pasar en mi paciente? Vamos a tener un cuadro inflamatorio, vasculopatías, o sea, a nivel vascular, daño, trombosis y complicaciones obstétricas. Todo esto secundario a la producción, a la presencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos. A su vez, como les decía, es una enfermedad inmune, es una enfermedad sistémica. Todas estas vasculopatías en realidad se pueden dar en múltiples órganos, ¿no? Puede afectar la parte hematológica y acompañándose de trastornos plaquetarios. Va a haber trombocitopenias no solo por consumo, sino también por cuadros inmunes asociados. Puede haber anemias hemolíticas, ¿no? De tipo microangiopáticas, ¿no? O también puede haber anemias hemolíticas inmunes si hay generación de otro tipo de anticuerpos. A nivel renal, cuadros vasoclusivos. A nivel cardíaco, podemos tener trastornos a nivel valvulares, hasta producción de cuadros de vegetaciones a nivel valvular. A nivel dermatológico, todas estas daño a nivel de la microvasculatura puede hacer que mi paciente cursa con lívidos reticulares, o sea, alteraciones a nivel de la circulación, o neurológicamente podemos tener también cuadros de disfunción cognitiva o alteraciones a nivel motor. ¿Cómo podríamos hacer nosotros el diagnóstico? Anteriormente, bueno, teníamos algunos criterios como el criterio del consenso de Signe, en el cual nos describía pues que la presencia de algunas presentaciones clínicas, entre ellas cuadros trombóticos o complicaciones obstétricas, acompañados de algún criterio laboratorial, por lo menos de cada uno nos podría dar el diagnóstico, ¿no? O sea, pacientes abortadoras habituales o con algún antecedente obstétrico y que tengan la presencia de alguno de estos anticuerpos positivos, ya me daban el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. A su vez, pacientes que tuvieran algún cuadro de trombosis, ¿no? O si por ahí no tuviéramos ningún cuadro clínico, pero más de un criterio laboratorial, también era suficiente para tener el diagnóstico, ¿no? Posteriormente ha habido controversia, ¿no? Ha habido reuniones entre sociedades reumatológicas, hematológicas, en las cuales pues han determinado que no es suficiente tener este tipo de cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad muchas veces sistémica, vamos a tener otro tipo de manifestaciones, como les decía, en otros órganos. Por lo tanto, se quedó como consecuencia que también habría quizás algunos otros scores que podrían incluir estas manifestaciones para poder agregarlo y hacer así a un diagnóstico, ¿no? Como le decía, no siempre teníamos presencia de estos cuadros clínicos o no siempre tendríamos los criterios laboratoriales más de uno. Entonces, por eso es que se dio este tipo de revisión, ¿no? Llamado EULAR en el año 2023, hace más o menos 2 años, en los cuales se revisó y se agregó ciertos u otros condiciones en las cuales nos daba un puntaje según las expresiones en otros órganos, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel de microvasculatura, a nivel obstétrico, a nivel hematológico. Entonces, dependiendo de la cantidad de expresiones o las presentaciones de mi paciente, nosotros podríamos darle una cantidad de puntuación y dar más valor a la presencia de un síndrome antifosfolipídico. El tratamiento en este tipo de pacientes depende mucho de cómo se presentan, ¿no? No siempre estos pacientes se presentan con cuadros trombóticos. En el caso haya un cuadro trombótico de fondo, tenemos que dar tratamiento. Definitivamente es la anticoagulación. Inicialmente y empezamos con heparinas, posteriormente continuamos la anticoagulación con cumarínicos como es la warfarina, ¿ya? O sea, la presencia de anticuerpos con un evento trombótico definitivamente se tiene que anticoagular
al paciente. En el caso no haya cuadros trombóticos y solamente haya un antecedente obstétrico o el paciente esté gestando, yo tengo que tener ciertos cuidados. Si es durante la gestación, tengo que anticoagular a mi paciente con heparinas, acuérdense. Y si ha tenido antecedente para que mi paciente salga gestando, voy a tener que continuar también con la anticoagulación. ¿Ya? En el caso, como les dije, esto es para repetir, si tiene una trombosis previa o si no lo tiene. Si no lo tiene y no está gestando, no es necesario usar ningún tipo de tratamiento. Solamente en el caso mi paciente tenga alguna condición que pueda aumentar el riesgo. Si aumenta el riesgo, entonces yo sí tendría que anticoagularlo y de forma profiláctica. Pero si mi paciente está gestando, iniciar anticoagulación, por si acaso. Y en el caso haya tenido antecedentes de abortos, la asociación de anticoagulación más uso de antiagregantes como aspirina. En el caso mi paciente sí tenga trombosis, ¿ya? Si es una trombosis venosa, iniciar anticoagulación. Como les dije, podríamos iniciar con heparinas y posteriormente asociarlo a anticoagulantes como la warfarina. Ese es en el caso venoso. En el caso arterial se asocia este tipo de anticoagulación a aspirina, o sea, antiagregantes plaquetarios. Bueno, entonces, y la última parte es lo que viene a ser los cuadros tromboembólicos como la trombosis venosa, ¿ya? La trombosis venosa o la enfermedad tromboembólica venosa en realidad tiene muchos, es de carácter, como le decimos, multifactorial. ¿Por qué? Porque puede tener más de uno o más factores que puedan precipitarlo. ¿Ya? Estos pueden ser fisiológicos o patológicos, como hemos visto en las enfermedades que he descrito anteriormente. Su aparición no va a ser necesariamente secundaria a una lesión a nivel del endotelio. Como lo han visto, no es necesario que mi endotelio tenga algún trauma, alguna disrupción, alguna algún daño para que se pueda dar la producción de este coágulo. Yo puedo tener alguna condición también que lentece el flujo sanguíneo normal de mi vaso y por lo tanto hacer que se dé este tipo de coágulo. ¿Ya? O sea, es suficiente con la estasis venosa. Si nosotros sacamos sangre y la sangre la dejamos encima de una lámina por objeto y no la movilizamos, esa sangre se coagula. Significa que todo lo que produce estasis, o sea, inmovilización de mi sangre, va de una u otra forma generar coagulación, o sea, incremento o activación de coagulación. Por lo tanto, eso también va a desencadenar producción de coágulos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que viene a ser mi trombosis? ¿No? Mi trombosis es, como les decía, tendríamos que tener alguna estasis o la formación de algún coágulo y este coágulo a su vez pueda hacerse émbolo, migrar y producir trombosis, ¿no? Esto es la llamada enfermedad tromboembólica, ¿no? Que se dé la obstrucción de un vaso sanguíneo producto de un coágulo. Esto puede ser a nivel de miembros inferiores, ¿no? Como las trombosis venosas profundas, ¿no? O a nivel de miembros superiores, ¿no? O también puede ser a nivel de algunos otros vasos importantes como el tromboembolismo pulmonar, que son en vasos pulmonares. ¿Cuáles son los factores de riesgo para generar una enfermedad tromboembólica? Uno de ellos es la edad. Mientras más edad tenga mi paciente, más riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener alteraciones a nivel de eh, se podría decir, de mis paredes, de mis vasos venosos, ¿ya? Los vasos venosos tienen dentro de su composición como tipo algunos esfínter que me va a ayudar a movilizar la sangre. Estos esfínteres pueden estar alterados conforme pasa la edad y por lo tanto generar cierta estasis. Inmovilización prolongada. Pacientes que están mucho tiempo echados, más de 3 días sin movilizarse, tienen ciertos riesgos. Estos pacientes normalmente los anticoagulamos y de forma profiláctica.
Cirugías mayores que van a hacer que mi paciente esté mucho tiempo también inmovilizado, traumatismos, neoplasias. Acuérdense que las neoplasias también interactúan y producen ciertas proteínas que van a estimular la coagulación. Trombofilias hereditarias, ya lo hemos visto, embarazos, todos esos van a ser factores de riesgo para que mi paciente pueda hacer un cuadro de trombosis. Tenemos dos entidades que vamos a hablar principalmente. Una de ellas es la trombosis venosa profunda. Ya les dije, eso se puede dar a nivel de miembros superiores o miembros inferiores. Lo que va a, básicamente, es dañar o obstruir, en el caso de miembros inferiores, que lo más frecuente es mi sistema venoso profundo, ¿ya? Esto puede afectar en realidad en cualquier localización a nivel de miembros inferiores, ¿ya? Mayormente está asociado a la colocación de catéteres, ¿no? ¿No? Catéteres centrales, que es donde muchas veces pueden formar coagulitos y estos viajar y obstruirse a nivel de estas zonas, ¿no? Otra condición que también está muy y muy asociada a la insuficiencia venosa. La otra entidad es el tromboembolismo pulmonar. Esto se va a dar básicamente porque un coágulo obstruyó una rama muy importante de lo que viene a ser la circulación pulmonar. ¿Ya? Este puede ser a nivel de ramas o a nivel de arterias principales, ¿no? Dependiendo del grado de obstrucción va a ser la clínica de mi paciente, ¿no? Mientras mayor sea la obstrucción, más, se podría decir, más complicación va a tener mi paciente. ¿Cómo se va a manifestar en este caso? Mayormente es una dificultad respiratoria, una hipoxigenación de forma súbita. Mi paciente pierde totalmente, empieza a desaturar o tener una saturación muy baja, ¿no? O una asfixia muy baja, se podría decir, debido a que no vamos a tener esta circulación de forma adecuada, o sea, por lo tanto, no va a haber una oxigenación adecuada a nivel pulmonar, ¿no? Mi paciente va a cursar con sudoración profusa, una disnea muy severa, va a estar taquicneico, taquicárdico, y en algunos casos nos puede ayudar unos exámenes como el electrocardiograma, donde vamos a poder ver algunas alteraciones que nos puedan ayudar. El diagnóstico se hace mediante imágenes, idealmente la llamada angiotomografía, en la cual me va a evidenciar la zona de obstrucción. En el caso de las trombosis venosas, especialmente a nivel de miembros inferiores, el diagnóstico se hace mediante ecodoppler, ¿no? La clínica es distinta. Acá vamos a tener, dado a esta obstrucción, lo que vamos a tener es que mi paciente va a cursar con edema, aumento de volumen, muchas veces duplicar lo que viene a ser la comparación con el miembro contralateral, ¿no? Hay bastante asimetría, el paciente cursa con mucho dolor, muchas veces no puede extender muy bien la pierna, ¿no? En algunos casos puede haber cambios de coloración, no necesariamente, ¿no? Cuando haya mucho cambio de coloración o cuadro de signos de flebosis, hay que asociar la posibilidad que haya un cuadro infeccioso como es la celulitis. Como les decía, en el diagnóstico, en el caso de la trombosis venosa profunda, se hace mediante ecodoppler, ¿no? Es una ecografía especial para ver vasos sanguíneos y obviamente me va a determinar el grado de obstrucción. Mientras más obstrucción, más clínica, más edema de la zona. En el caso de tromboembolismo es la clínica y aparte estudios de imágenes como el angiotem. Laboratorialmente el único marcador que nos puede ayudar en este tipo de diagnóstico es el dímero D. Sin embargo, la presencia del dímero D no es específica. Si bien es cierto, es sensible el examen, o sea, el que lo tenga negativo ya me descarta la posibilidad de que haya un evento trombótico. El que tenga positivo también se puede presentar este tipo de examen positivo en otras enfermedades. Entonces, si lo tengo es solamente como algo de ayuda, ¿no? No es algo específico para una trombosis, ¿no? Hay algunas escalas que me ayudan para ver si estoy frente a una sospecha o no de un cuadro tromboembólico, ¿no? Es la llamada escala de Wells. Ambas se pueden usar dependiendo del tipo de trombosis que estoy teniendo en mi paciente, ¿no? ¿En qué me va a ayudar estas escalas que muchas veces no tenemos a la mano?
el estudio de imágenes, ¿no? A veces demoramos más de un día, más de 2 días en que mi paciente se le pueda hacer un angioten o un ecodoppler. Entonces, estas escalas me ayudan a qué? A verificar si estamos frente a uno de estos episodios y poder iniciar tratamiento anticoagulante de forma temprana, ¿no? En el caso de la escala de Wells para TBP, o sea, trombosis venosa profunda, tenemos que tener en cuenta antecedentes como neoplasias, inmovilizaciones, también el cuadro clínico, si hay edema, si hay cuadro inflamatorio, si hay antecedente de insuficiencia venosa, o sea, presencia de venas varicosas, ¿no? Todo esto me va a poder llevar a que si estoy frente a una trombosis venosa probable o improbable, ¿no? Con esta escala yo podría determinar si estoy con mucha posibilidad de una trombosis, iniciar anticoagulación a la prontitud. En el caso de un tromboembolismo pulmonar, pues ahí el cuadro clínico cambia, los antecedentes también, la presencia también algunos factores como neoplasias también es importante determinarlo, ¿no? Esto me ayuda también a yo tener en cuenta que estos pacientes, como son una urgencia, llevarlos a una unidad especializada, especialmente a unidad unidad de a UCI, básicamente, porque es donde más vamos a poder monitorizar estos pacientes, ya que muchos de ellos necesitan grandes cantidades de oxígeno o algunos procedimientos para poder mejorar y estabilizar a mi paciente. Acuérdense que en este caso estamos obstruyendo un vaso muy importante y por lo tanto podemos tener daño pulmonar muy severo. El tratamiento es la anticoagulación en ambos casos, ¿no? Anticoagulación idealmente en la etapa aguda con heparinas, eso es lo que te dice la literatura, por lo menos una o 2 semanas para poder mejorar el cuadro clínico del paciente. Posteriormente se va a continuar la anticoagulación, pero con el uso de medicamentos. En este caso podríamos usar los anticoagulantes orales, ¿ya? Como vienen a ser la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales. En el caso del tromboembolismo pulmonar, la anticoagulación se tiene que iniciar prontamente, pero tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, cuando hay inestabilidad hemodinámica de mi paciente, o sea, curse con hipotensión severa, probablemente va a ser beneficioso más usar un tratamiento fibrinolítico, ¿ya? Con el llamado activador tisular del plasminógeno. Es un tratamiento que se puede hacer en una unidad especial que me va a disolver el coágulo prontamente. ¿Para qué? Para que mi paciente pueda tener una circulación pulmonar adecuada. No siempre se puede dar este tipo de manejo, depende mucho de si lo tenga disponible el hospital, ¿no? Donde esté el paciente. La mayoría de veces se usa anticoagulación y en otros casos hasta se puede usar un tema de un tratamiento quirúrgico como las llamadas trombectomías, que en este caso, bueno, no usamos muy frecuente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el paciente, si está con mucha inestabilidad hemodinámica, muchas veces no puede ser sometido a tratamientos quirúrgicos, ¿ya? En el tema de la anticoagulación, tener en cuenta que depende mucho de las características de mi paciente para yo decidir el tipo de anticoagulante. Las heparinas, tenemos heparinas de los dos tipos, la no fraccionada y la fraccionada. En algunos casos, si mi paciente es renal o tiene enfermedad renal, pues vamos a usar inicialmente heparinas. Idealmente heparinas no fraccionadas, ¿no? O heparina sódica. Se puede usar también las heparinas de bajo peso molecular, pero tendríamos que adecuarlo según el grado de falla renal, ¿no? En los casos mis pacientes pues tengan alguna neoplasia, lo ideal es iniciar con heparinas de bajo peso molecular, y en el caso los pacientes tengan enfermedades coronarias o se asocia a alguna enfermedad coronaria, pues podríamos usar tranquilamente los nuevos anticoagulantes orales. Como les decía, el tratamiento anticoagulante tenemos muchos, ¿no? En el mercado, pero básicamente depende mucho de la característica de mi paciente, es en donde cuál yo voy a decidir cuál usar.
El tiempo en realidad depende del tipo de trombosis, ¿no? En los casos de los trombosis venosas profundas, mínimo son 3 meses, sea por cualquier otra etiología, mínimo son 3 meses. Posterior a estos 3 meses, yo tengo que hacer un control ecográfico para verificar que no haya presencia de o persistencia de un coágulo para continuar 3 meses más de anticoagulación. En el caso tengamos una enfermedad de fondo ya definida, ¿no? Por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, o por ejemplo, una trombofilia o alguna entidad cardíaca, por ejemplo, una fibrilación, una arritmia, una prótesis, la anticoagulación puede ser indefinida. Perfecto. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Hemos tratado de resumir todo lo que viene a ser enfermedad tromboembólica y trombofilia.